recuerden que Clark está formado entre C8 hasta L2. Pero se acuerdan que la menor cantidad de fibras que estaban entre la médula coxígea y el nivel L1 este nivel recibía la menor cantidad de fibras, la fibra 1A y 1B, esa menor cantidad de fibras, lo que iba entre L1 y la médula coxígea es en la lámina 6 original, un fascículo que se cruza al otro lado y que es el haz espino cerebeloso anterior. Luego, la mayor cantidad de fibras 1A y 1B que ingresan entre, vamos un poquito más arriba, entre S4 y L3, la mayor cantidad de fibras, lo que hacían era subir por dónde? Por Gol, ¿sí? Para que luego en L3 le proporcione esa información a Clark en L2 y de ahí suba como haz espino cerebeloso posterior. ¿Sí? Pero resulta que tampoco o también pasa la misma vaina entre C8 a C2. Entonces, así como Gol ayudó entre estos niveles, entre S4 y L3, a que ingresen las fibras de propiocepción inconsciente para subir en Gol, que es de propiocepción consciente, aquí quien le va a ayudar será Burdach. ¿Okay? Entonces, Burdach, lo de rojo, permite que la información de 1A y 1B, que ya no tiene por dónde diablo subir, porque por encima de C8 no hay Clark, entonces utiliza a Burdach. Y esa información sale ahora, o sea, sale de C8, porque ya no hay Clark, y comienza a subir por Burdach. ¿Sí me entiende la idea, no? Entonces, en este sentido se puede decir que ambos dos, o sea, Burdach, que es propiocepción consciente, y el de acá, que es información de propiocepción inconsciente, llegan o pretenden llegar hasta el bulbo. Porque ese es el propósito, llegar al bulbo. ¿Sí? Pero cuando llegan al bulbo, lo que es propiocepción consciente, o sea, el Burdach propiamente dicho, se queda en el núcleo de Burdach. Pero la información que iba subiendo por Burdach, pero que es de propiocepción inconsciente desde C8 a C2, no llega al núcleo de Burdach, sino que se escapa y llega a un núcleo que está a un lado de Burdach, y por eso se le llama núcleo de Burdach accesorio o núcleo cuneatus accesorio. ¿Sí? Y cuando está ya en el núcleo cuneatus accesorio, la información de él permite que se forme un fascículo que sale del mismo lado, y este fascículo se llamará cúneo cerebeloso.
¿Sí? ¿Ok? Este fascículo curio-cerebeloso ingresa al cerebelo usando al pedúnculo cerebeloso inferior. Y cuando llega al cerebelo, el curio cerebeloso hace lo mismo que el haz espinocerebeloso anterior, pero con una pequeña diferencia. También llega al solamente paliocerebelo. ¿Sí? Cuando llega al paliocerebelo también va a llegar ¿a dónde? Al vermis y al hemisferio. Y cuando llega al vermis, solamente terminará en la laminilla 5. Pero la laminilla 5 también se llama culmio. Y cuando llega al hemisferio, llega al lóbulo cuadrilátero anterior. ¿Sigo? Ok. Y termino con lo de ahorita. Los espinos reticulares, ya se los expliqué hace un rato acerca de las fibras paramedianas del dolor, la conciencia del dolor, la percepción de la vigilia y la relación con el sueño REM, bla, bla, bla. Y para finalizar, los espinos olivares. Correcto, ¿no? Los espinos olivares son dos. Los espinos olivares son dos. Uno anterior, que es cuasi intrascendente, y el posterior, que es bastante importante. El anterior siempre es 100% cruzado y viene desde el cordón blanco anterior. ¿Sí? Los espinos olivares lo que hacen es llevar información, pero solamente flexora, pero de órganos tendinosos de Golgi. Por lo tanto, solamente se activan frente a estimulación de las fibras 1B. ¿Sí? El más importante, que es el posterior, este sí es 100% directo. ¿Sí? Esta información es información ¿de qué tipo? Si es de órgano tendinoso de Golgi, también es propioceptiva, es órgano tendinoso, es inconsciente, por favor, ya tiene que ser automático, inconsciente. Es contractura y elongación de o músculo, o en este caso de tendón, pero en este caso solamente actúa frente al reflejo de flexión tendinosa. Solamente se activan por flexión de tendones, nada más. Bueno, eso es bastante difícil. Y se puede decir que es la variante sensitiva de lo que veremos en la clase siguiente, que es el fascículo rubroespinal. Porque resulta que el fascículo rubroespinal, de todos los fascículos que descienden, es el único que es flexor. Pero eso lo vemos en la próxima clase. Parémosle bola al posterior. Entonces, imaginémonos imaginémonos que este es gol. No, perdón. Imaginémonos que este es gol medial y bordage. Este es gol que viene subiendo desde C4 hasta T7
y el otro es Burdach, que viene subiendo desde T6 hasta C2. Ya eso ya creo que lo saben bastante bien, bla, bla, bla. Imaginémonos que este es Gol y este es Burdach. Burdach, obviamente, va a llegar al núcleo de Burdach en el bulbo, este ya es bulbo, y en cambio Gol, como viene desde muy abajo, sus fibras se van como que perdiendo ya estando arriba, y por lo tanto antes de desaparecer tiene que llegar a un núcleo que, a diferencia del de Burdach, está un poquito milimétricamente más abajo de donde está Gol. Entonces lo dibujamos un poquito más abajo. La información de Gol y Burdach, cuando llega a los núcleos de Gol y Burdach en el bulbo, cruzan la línea media. ¿Sí? Repito, la información de Gol y Burdach, que viene desde ¿dónde? Desde la médula, viene de cada lado. O sea, todo lo que es propiocepción consciente del lado derecho sube por Gol y Burdach derecho, todo lo que es propiocepción consciente del lado izquierdo sube por Gol y Burdach del lado izquierdo. Imaginémonos que este es el lado izquierdo. Entonces voy subiendo Gol y Burdach por el lado izquierdo y llego a los núcleos de Gol y Burdach del lado izquierdo. Cuando llegan a los núcleos de Gol y Burdach del lado izquierdo, desde los núcleos cruza la información al otro lado, ¿sí? Con el propósito de formar algo que veremos en 2 clases después, que se llama lemnisco medial. Pero resulta que la información de flexión tendinosa que van por los espinos reticulares, en relación a los espinos reticulares, espinolivales, y en relación a los espinolivales posteriores, no tiene un fascículo definido. Como no tiene un fascículo definido, también utiliza a Gol y Burdach para trepar a través de ellos. Entonces van los espinos olivares, que no es un fascículo compacto, sino que más bien está como que metido en Gol y Burdach. Pero cuando llegan a la parte más superior de cada núcleo, y esta parte superior de cada núcleo tiene un nombre, se llama porción reticular de Gol y Burdach, porción reticular de Gol y Burdach. La información de flexión tendinosa que llega a la porción reticular también cruza la línea media y acompaña a las fibras que van a formar el fascículo lemnisco medial. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? ¿Sí me van a entender? ¿Seguro? Ok. Entonces es como que los acompañara en su camino, pero no forman posteriormente el lemnisco medial, sino que antes de llegar a formar el lemnisco medial, porque salen de los mismos núcleos de los cuales se va a formar el lemnisco medial, se apartan en su información para llegar a unos núcleos que se llaman núcleos olivares accesorios. Estamos en el lado izquierdo. ¿Y esto sería qué? El lado derecho. Cuando llegan a los núcleos olivares accesorios, los olivares accesorios que recibieron información del otro lado en relación a la flexión de los tendones a través de Gol y Burdach, que les acolita la travesía o el viaje, origina fibras que vuelven a cruzar la línea media y que se llaman fibras olivocerebrosas. Para entrar ¿a dónde? Al cerebelo. ¿Pero de qué lado? Derecho. Perdón, izquierdo. Esto es derecho. Perdón, sorry.
¿Sí? Y lo hacen utilizando ¿qué cosa? Cuando ingresan las fibras oligocerebelosas al cerebelo, antes de ingresar al cerebelo, también lo van a hacer a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Y vuelve a quedar, esta sería por tercera ocasión, todo lo que es en relación al cerebelo del mismo lado. ¿Sí se dan cuenta? Ya va la primera, que es el espinocerebeloso posterior, la segunda, que es el espinocerebeloso anterior, que a pesar de que se cruzó, se volvió a recruzar para quedarse al mismo lado, y esta es la tercera. Estas vienen del mismo lado, terminan en el mismo lado, cruzan al otro lado, y del otro lado se vuelven a cruzar al mismo lado original. Y queda todo del mismo lado, como si no hubiera pasado nada. Para el cerebelo siempre, cuando se lesiona de un lado, siempre da clínica del mismo lado que se lesiona. ¿Sí? Ok. Y al hacerlo, estas fibras oligocerebelosas, la información de los espinos reticulares a través de los núcleos olivares va a terminar igualito en el paleocerebelo. Y al terminar en el paleocerebelo, la misma vaina, en vermis y en hemisferio. Y cuando termine en vermis, este es un poquito más amplio, termina la lámina 1 en la 2 y 3 y en la 4 y 5. La 1 es la língula, la 2 y 3 es el lóbulo central y la 4 y 5 es el culmo. Y cuando termina en hemisferio, termina en el lobulillo cuadrilátero anterior. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Seguro? Ok, nos quedamos ahí. La próxima clase vemos fascículos descendentes. Yo les digo después bien a quién es.